En el día de hoy, les mostraré un mod que se llama Mouseies Mobs. Es para la versión 1.12.2, y ahora veremos los mobs e ítems que este mod trae. El primer mod que veremos es el Foliat. Este mod solo tiene 10 de vida, y ahora veremos algunas de sus características y formas para matarlo más rápido. Golpear a un Foliat es difícil si no tenemos armadura, ya que ataca muy rápido. Aquí un ejemplo de qué tan rápido ataca este mob. Cuando estemos lejos del Foliat, se esconderá y no podremos hacerle daño. El Foliat nos detectará cuando estemos a una distancia aproximada de 10 bloques. Y la mejor forma para atacarlo será con arco y flechas. Si no tienen un arco y flechas, aquí les muestro una forma para poder atacar a este mob sin recibir daño. Para hacer esto, tendremos que hacer un agujero de 2 bloques de profundidad, e ir hasta el Foliat. Una vez aquí saltaremos, y el Foliat saldrá ya que detectará como si estuviéramos delante de él. Como solo hemos saltado, solo saldrá por un tiempo muy corto, y aprovecharemos ese momento para poder golpearlo. Es importante no saltar mientras lo golpeamos, ya que el Foliat tendrá tiempo de atacarnos. Al matarlo, nos dará semillas de Foliat, las cuales podremos plantar más adelante. Después de 2 días, podremos alimentar a la pequeña planta. Y tendremos la posibilidad de domesticar un Foliat, aunque son mínimas. Y lo último que falta decirles sobre este mod, es que cuando está escondido no podrás matarlo. Ya sea con lava, explosión de una TNT, asfixia, caída de un yunque e incluso con la explosión de una cama en el Nether. El siguiente mob es el gigante de hierro, y tiene 40 de vida. El ataque principal de este mod, será con su hacha de hierro. Aunque es fácil esquivarlo, no debemos confiarnos, ya que también podría darnos 2 golpes seguidos. Su ataque secundario es hacer una onda en el suelo, y nos quitará aproximadamente 3 corazones. Para quitarle vida, tendremos que golpear la espada que se encuentra en la parte de atrás del mod, pero solo se podrá mientras hace este ataque. Al matar al gigante de hierro, nos dará 2 ítems. Que será una cabeza y su hacha. Con este hacha podremos hacer 2 ataques. El primero lo haremos presionando clic derecho. Y el segundo ataque lo haremos presionando Shift más clic derecho. Aquí podemos ver un tercer ataque del gigante de hierro. Aunque no lo hace muy seguido, ya que en todas las veces que he grabado este video, solo lo usó una vez. Y bueno, aquí les dejo un video, para que vean que no es tan difícil matar a este mob. Los siguientes mobs, son los Barakoana. Andan en grupos de 5 o 6, y cada uno tiene 10 de vida. Al matar a un Barakoa, nos dará su máscara. Podremos tener 5 máscaras, y cada una nos dará un efecto diferente. Efectos como salto impulsado, prisa minera, rapidez, resistencia y fuerza. El siguiente mob es Barako, el jefe sol. Y tiene 140 de vida. Mientras peleemos con Barako el dios sol, hará aparecer Barakoas, los cuales son los mismos que expliqué anteriormente.
Cuando matemos a Barako, el dios Sol, nos dará su cabeza, el cual nos dará algunos poderes. Si tenemos puesta la máscara de Barako el dios Sol, podremos invocar Barakoas si tenemos las máscaras de estos en la mano, y haciendo clic derecho. Y solo podremos invocar un máximo de 10 Barakoas. Los cuales nos protegerán y atacarán a cualquier mob que nosotros ataquemos o nos ataque. Cuando tengamos puesto una máscara de Barakoa, podremos interactuar con Barako, el dios Sol. Podremos obtener el poder bendición del Sol por 7 bloques de oro, y este nos dará 2 poderes. El primer ataque de la bendición del Sol, lo haremos haciendo clic derecho en el suelo. Y el segundo ataque, lo haremos presionando Shift más clic derecho. Estos 2 ataques se tienen que hacer sin tener nada en la mano. El siguiente mob es el Grotol, y tiene 20 de vida. El Grotol nos dará un diamante cuando lo matemos, aunque son muy rápidos. Y solo se podrá hacer con un pico de diamante. El siguiente mob se llama Linterna, y solo tiene 4 de vida. Cuando matemos a Linterna, nos dará entre 1 y 4 gelatinas luminosas. El cual al comerlo, nos dará visión nocturna durante 1 minuto. El siguiente mob se llama Frostnow, y tiene 250 de vida. Este mob nos podrá congelar mientras estemos peleando con él. Y una vez lo matemos nos dará un ítem que se llama Cristal de Hielo. Con este ítem podremos congelar a jugadores y mobs por unos segundos. Para usarlo, deberemos tener el cristal de hielo en la mano, y presionar clic derecho. Y una vez que lo usemos, tendremos que esperar a que se recargue para volver a usarlo. Y por último tenemos al Naga. El cual tiene 30 de vida. Pelear contra un Naga teniendo una espada será difícil, ya que es muy rápido. La forma más fácil de poder matarlo, será tirarle flechas mientras estamos escondidos. Nos podrá tirar veneno, y es tan rápido que puede esquivar las flechas la mayoría de veces. Una vez que lo matemos, nos dará el colmillo de Naga. El cual servirá para poder hacer la daga de colmillo de Naga. Con esta daga podremos envenenar a jugadores y mobs. El colmillo de Naga también nos servirá para hacer pociones de resistencia al veneno. El mod también incluirá algunos ítems como el dardo, la lanza y la cerbatana. Los cuales también podremos encantar. Pero no he visto que se puedan craftear. Lo más probable es que solo se encuentren en cofres, solo se pueda usar en creativo o sirva para hacer mapas de aventuras. También tendremos la bendición del sol en forma de ítem, pero es prácticamente lo mismo que expliqué antes. Y de la misma forma puede ser que se encuentre en cofres, o sirva para hacer mapas de aventura. También incluye un bloque de decoración, el cual es la madera de acacia pintada. Con este podremos hacer losas de este mismo material. También trae 2 ítems, que solo podremos obtenerlo con el creativo. Uno será el removedor de mobs, el cual servirá para hacer desaparecer cualquier mob del Mousties Mobs haciendo clic izquierdo. Y el segundo será el talismán de tierra. El cual nos dará el poder de la geomancia. Que servirá para generar rocas del suelo. Deberemos tener el talismán de la tierra en el inventario, y podremos generar 4 tamaños de roca según cuánto tiempo presionemos clic derecho. Y por último, les diré algunas cosas que vi, mientras probaba el mod. Lo primero que vi es que si golpeamos a un Grotel con un pico con toque de seda, podremos llevarnos al Grotel. Pero no podremos domesticarlos, así que no serviría de nada. Al igual que si lo golpeamos con un pico de diamante con eficiencia solo nos dará un diamante. Lo segundo que vi, es que podemos llevar en la roca que generemos con el talismán de tierra, a cualquier mob. Y también vi, que teniendo el talismán de tierra en el inventario, tendremos este efecto.
cual se hace estando en el aire, y presionando 2 veces seguidas la tecla Shift. Lo mejor es que cuando paremos de hacer este efecto, nos daremos cuenta que no hemos destruido nada. Y bueno, hasta aquí la review de este mod. Si quieres que haga la review completa de un mod, déjalo en los comentarios. Recuerda que los archivos los dejaré en la descripción para que los descargues. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Gracias, y adiós.